Serán 60 minutos dedicados al liderazgo y tu desarrollo profesional. Historias de triunfadores, obstáculos superados y éxitos profesionales. Elevando tu capacidad, bajo la conducción de la conferencista y coach en liderazgo, Valeria Grunbaum. Bienvenidos a Elevando tu capacidad por Pangea FM. Muy buenos días queridos amigos de Pangea FM y de Elevando tu capacidad. Estamos aquí una vez más para traerles lo mejor en temas de liderazgo y desarrollo profesional. Estaremos trabajando para ustedes a partir de este momento. Randy Walls en la producción general de la estación, Edgar Paredes en la dirección general y en la producción y locución de Elevando tu capacidad, quien les habla, su servidora Valeria Grunbaum. Y pueden escucharnos tanto por Pangea Digital en YouTube o en vivo por la aplicación de Pangea FM. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy invitamos a nuestro amigo Alfonso Riera. Alfonso es director de Front Consulting y fundador de Pro Franquicias, que es la Cámara Venezolana de Franquicias. Por lo tanto, vamos a estar hablando de un tema que es muy importante, que es el tema de lo que es el desarrollo de negocios. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Te tenemos en la línea. Buenos días. Valeria, qué gusto saludarte. Igualmente. Además, tantos años conociéndonos. Te felicito por el programa. Muchísimas gracias, Alfonso. De verdad es un placer tenerte aquí por varias razones. Primero, por supuesto, porque te conozco hace muchísimos años. Tengo un respeto increíble hacia ti. Te he visto crecer en lo que es el tema de negocios y el tema de franquicias, y sé que eres una de las personas líderes en el tema de desarrollo de negocios y desarrollo de franquicias. Por lo tanto, me pareció muy importante invitarte hoy, ya que gran parte de nuestros oyentes son emprendedores, son personas que ya sea tienen sus propios negocios o son personas que tienen planificado tener sus negocios o trabajan para empresas que quieren de repente desarrollar el tema de franquicias. Ahora, queridos amigos, si ustedes dicen, bueno, mira, yo no estoy interesado en una franquicia, no importa, porque lo que Alfonso va a compartir con nosotros hoy les va a poder servir también, no solo como empresas que se quieran convertir en franquicias o de repente la posibilidad de comprar una franquicia, pero también les va a dar tips e información que les sirve para desarrollar su negocio y para ayudarlos en el desarrollo del negocio donde ustedes se encuentran hoy. Alfonso, una de las cosas que leí en tu artículo que tuve la oportunidad de leer hace un par de semanas fue que 85% de las personas tienen la aspiración de tener su propio negocio. Cuéntanos un poco de eso. Sí, Valeria, fíjate que esas estadísticas son interesantes porque además son avaladas por la UNESCO, que es el ente que de alguna manera está en el top of the pyramid, en el tope de la pirámide del Instituto Mundial de Emprendimiento. Claro. Que básicamente nos comenta que el 85% de la humanidad tiene como un factor aspiracional de vida el tener su negocio propio. Entiendo. 14% se atreve a hacerlo al menos una vez en la vida y 5% lo logra con éxito. Básicamente la definición de éxito es un poco más técnica, pero se resume brevemente en aquel emprendimiento primario, dígase de la idea a la ejecución, emprendimiento primario que sea capaz de durar al menos 5 años en operación, lo que llaman superar el quinquenio mortal. Okay. Sin embargo, la estadística del mundo de la franquicia nos dice lo siguiente también, que el 85% de las unidades franquiciadas que se abren en el mundo llegan al 5.º año de vida. ¿Por qué de alguna manera básicamente es casi que la otra cara de la moneda en estadística y riesgo? Bueno, porque comprando una franquicia tú recibes un coaching, Valeria, de Claro. aquel que de alguna manera se comió las verdes y recorrió los caminos tortuosos para lograr el equilibrio, el éxito, y ayuda a otro entonces a ser exitoso. Por eso se reducen las
las curvas de riesgo y aprendizaje. Claro, déjame ir para atrás un momento. Entonces, lo que quieres decir que solamente el 5%, a ver si te entendí bien, el 5% tiene éxito. Ahora, si compran franquicia o si desarrollan una franquicia, el 85% de esos negocios tienen éxito. O sea, por lo tanto, por lo que estoy entendiendo, no sé si dije las cifras correctas, pero por lo que entiendo, el comprar una franquicia te asegura de alguna manera un porcentaje de éxito mucho más alto que el desarrollar un negocio propio empezando de cero. ¿Eso es correcto? Es correcto. Esa estadística la descifraste y la parafraseaste bien. Es decir, montar un negocio de cero implica un riesgo enorme. Solamente el 5% llega al 5.º año de vida, pero adquirir una franquicia, y repito, justamente porque recibes el coaching de un empresario que acumuló experiencia y se dedica ahora a enseñar a otros a ser empresarios exitosos, reduce el riesgo tremendamente, al punto de que el 85% de las unidades franquiciadas que se abren en el mundo llega al 5.º año de vida. Fíjate que no es un formato infalible. Todo en el mundo de los negocios implica riesgo, pero vaya cómo se reduce ese riesgo. Por eso las estadísticas, Valeria, también vienen en aumento. El mundo de alguna manera entendió que hacer equipo en el mundo empresarial trae sus beneficios. No es lo mismo ser tu dueño de todas las unidades en donde la problemática de alguna manera la tienes que sortear porque los gerentes se comprometen hasta un punto, ¿no? Claro. Eso es distinto a tu otorgar el modelo de negocio para que con el carácter de propietario, ese dueño también atienda la tienda. Así, en épocas problemáticas, como por ejemplo en la Venezuela de hoy y los vaivenes latinoamericanos, las redes de franquicia suelen ser muy resilientes. ¿Por qué? Porque el problema no es de uno, es de muchos. Entonces, si no hay tomate, por ejemplo, todos los empresarios, dueños de sus tiendas, están atentos a buscar una solución. Lo bonito de eso es que es un juego en equipo, porque la solución cuando llega para todos. Mira, sabes que lo que me dices me encanta porque es básicamente un reflejo también de lo que nosotros enseñamos y hablamos en el programa todas las semanas, ¿no? De lo importante que es el trabajo en equipo, de lo importante que es que en el desarrollo de negocios, en el desarrollo profesional, no estamos solos o no deberíamos estar solos, que el contar con un equipo de apoyo y estar abierto al coaching, como tú lo dijiste, y en las empresas, yo sé que en este momento estamos hablando de franquicias, pero en las empresas en general, la gente que tiene más éxito también son aquellas personas que se dejan guiar y que siguen modelos, que siguen a esos mentores o a esas personas o a esas situaciones que ya pasaron, existieron, dejaron un rastro de éxito y bueno, ¿por qué no? Vamos a seguir, en vez de reinventar la rueda, vamos a seguir ese rastro de éxito para poder duplicar y poder tomar lo que la otra persona hizo exitosamente y evitar muchos de los errores que la otra persona cuando lo hizo por primera vez los cometió. Y yo pienso que el tema del modelo de franquicias es básicamente eso, ¿no? Es ese concepto. Ahora, ¿tú puedes hablarnos un poquito, a ver la diferencia básica y conceptual entre un negocio normal y una franquicia? Y cuando un negocio realmente llega a calificar o llega a ser potencial franquicia. Sí, fíjate, Valeria, recorriendo un poco los conceptos básicos, a mí me gusta mucho explicarlo con un cuento coloquial. Un empresario, Valeria, cuando ha creado un modelo exitoso, siempre llega a una frontera, siempre. Y esa frontera es el cuestionamiento que se hace de ¿crezco o no crezco? Si la respuesta es no crecer, hasta ahí llegó el cuento, ¿no? Pero si la respuesta es crecer, básicamente hay dos modelos universales. Uno es seguir creciendo con inversión propia y gerencia propia, lo cual a partir de la segunda unidad ya estás creando una red o cadena. Definición de red o cadena, un negocio con al menos 2 unidades con el mismo patrón mercadológico y un mismo patrón de gestión. Básicamente que se llamen igual y hagan lo mismo. Pero cuando todas las unidades le pertenecen a un mismo dueño, a esa red o cadena se le llama red o cadena corporativa, que es el modelo tradicional. Ahora, la otra manera de crecer es igual crear una red o cadena con la particularidad de que cada tienda le pueda pertenecer a un dueño distinto. Ahí estamos hablando de franquicia porque la empresa franquiciante entonces
se convierte en una escuela de negocios, Claro. enseñando a otros a montar negocios. ¿Cuál es ese negocio? Para lo cual esa empresa se prepara conceptual e instrumentalmente. Por eso lo bonito del tema de la franquicia, bien entendido, por supuesto, porque no todas las franquicias funcionan igual y por eso de alguna manera tratamos de divulgar estos preceptos para que la ciudadanía se convierta en mejor compradora, porque no hay mejor comprador que un comprador calificado con conocimiento, porque obliga a profesionalizar la oferta, ¿no? Claro. De alguna manera, la empresa franquiciante, cada empresa franquiciante debe ser considerado como una escuela de negocio, como una especie de institución que enseña a otros a montar negocio. ¿Cuál es ese negocio? Y tiene una particularidad que la graduación, por llamarlo de alguna manera, no es un título, no es un papel, sino es una tienda operativa. Así que vaya agudeza de escuela de negocio que lo que otorga son tiendas operativas, ¿no? Entiendo. ¿Y cuándo es el momento ideal entonces para una empresa? O sea, vamos a suponer que tenemos algún oyente pensando, bueno, yo me estoy expandiendo, tengo ya estos recursos, tengo esta experiencia. ¿Cuál es ese momento donde el empresario debe decir, ¿sabes qué? Potencialmente califico y este es el momento ideal para hacer ese paso. Fíjate, Valeria, es una gran pregunta porque de alguna manera los principios de la franquicia en los últimos años se han democratizado, relajado con la rigidez con la que se entendían en los años 90, 80. Hoy día básicamente el principio es que en el mundo de la franquicia no hay mayores reglas. Obviamente hay países en donde tienen regulación y entre ellos Estados Unidos, que después lo vamos a comentar, pero el momento es el que tú decidas, que te sientas capacitado de ayudar a otro. El tema no es el grado de artesanía o inclusive hasta los defectos que tenga el negocio. El secreto está en hablarle con la absoluta franqueza al interlocutor o interesado que tienes al frente de lo bueno y de lo malo. Por eso en Latinoamérica y Asia suelen franquiciarse las empresas desde una muy temprana edad de existencia. ¿Por qué? No porque tengan un know-how absolutamente desarrollado, sino en base a confianza social, porque los primeros franquiciados suelen ser de un entorno social muy cercano, amigos, vecinos, familiares, que confían en esa persona a pesar de que tenga algunos defectos o esté en proceso evolutivo ese negocio. Básicamente estás adquiriendo la ayuda de ese personaje en quien confía. Es lo que decimos que tan importante es en nuestros continentes, América Latina y Asia, el know-who que el know-how. Pero si la hablas con confianza, estás llamándote a un soldado que, entendiendo el grado evolutivo, se suma para co-desarrollar el know-how que tú estás desarrollando en evolución. Eso pasa distinto en los países desarrollados, entre los Estados Unidos, en donde la competencia de alguna manera es tan variada que si tú sales a ofrecer una franquicia y tienes poco tiempo, no vas a encontrar interesados, porque básicamente los lazos sociales son mucho más laxos. Claro. Aquí no, porque en Latinoamérica tú estás creando un negocio exitoso y al día siguiente te llegan todos tus amigos, tus primos y tus vecinos diciendo, quiero participar de eso, amigo mío, no me dejes fuera. Entonces, de alguna manera lo empiezas a ejecutar en base a confianza. Claro. Y el tema legal, como estabas diciendo, ¿cuáles crees tú que son las principales diferencias? Una de las cosas que admiro de ti, Alfonso, es que has estado por toda Latinoamérica y no sé si has también ayudado a empresas en Europa, pero vi que tienes representaciones en diferentes países de Latinoamérica y nuestros oyentes son de diferentes países. Muchos están aquí localizados en Miami, pero tenemos gente que nos escuchan de todas partes de Latinoamérica y de Europa, de habla hispana, y me gustaría que les comentaras un poco, primero, cómo es tu experiencia a nivel internacional, o sea, qué esperar, qué países has visto son más accesibles, qué otros son más complicados y qué deben esperar ellos o qué es lo que ellos deben programarse mentalmente para tener que pasar por ese proceso, ¿no? Sí, fíjate, Valeria, el tema legal ha sido también variado y apenas la humanidad está comenzando a entender los pros y los contras de regular la materia, ¿no? Claro. Yo creo que la tendencia más actualizada es dejar que el propio mercado y las propias relaciones interhumanas vayan desarrollando el sector, pero hay países que han regulado el sector, entre ellos Estados Unidos. Del total de países en el mundo,
17 países han emitido ley de franquicia, que de alguna manera, de hecho, las leyes americanas, en su ley federal del Franchise Federal Act, es quizás una de las más estrictas, las más técnicas, que exigen que el negocio no solamente tenga un lapso de duración antes de franquiciarse, sino pasar por un proceso, porque es el único país del mundo que tiene lo que llaman un control a priori. Es decir, requieres de un permiso del Estado federal para poder franquiciarte. Eso se hace a través de un instrumento en Estados Unidos, repito, que se llama el FDD, el Franchise Disclosure Document, que tiene que elaborar la empresa franquiciante para demostrar que está apta para franquiciarse. Sin embargo, hay todo un movimiento que de alguna manera alega que esa regulación ha puesto lento el sector en Estados Unidos, sobre todo para la inserción de franquicias extranjeras. Claro. Y hay toda una actividad, un movimiento, una corriente de pedir la desregularización del sector para hacerlo más competitivo, más dinámico, como está pasando en el mundo entero. De hecho, la propia IFA, la International Franchise Association, que es la Cámara Americana de Franquicia, lidera ese movimiento de desregularización. Así que en Estados Unidos hay que atender a lo que dicen las leyes para poder convertirte en franquicia, pero en el resto del mundo básicamente es una decisión empresarial que cada empresario puede optar el convertir tu negocio a franquicia sin mayores obstáculos legislativos. Eso lo hace mucho más sencillo. Repito, el tema no es cuándo es el momento apto, sino cuando tú te sientes en capacidad de enseñar a otro y se te brindan las oportunidades, tú puedes entonces convertirte en franquicia. Así sea las primeras que se las vendas a gente de mucha confianza, porque los demás no van a estar pendientes de tu modelo tan joven, claro. Pero suele pasar que los primeros otorgamientos son gente de mucha cercanía social. Claro. Es lo que llamamos la camada experimental, repito, en donde vendes tanto know-how como el know-how que está en evolución. Correcto. O sea, por lo que entiendo entonces, tanto la persona que compra una franquicia para desarrollar una franquicia como su negocio tiene que estar abierto al coaching y es tan importante eso como también que el dueño de la franquicia, el franquiciante, sea una persona que se prepare para enseñar a otros, se convierta en líder, no solamente en un gerente, sino se convierta en líder para poder transmitir la información que él tiene y poder ayudar a otros a lograr el éxito. Sí, es correcto. Fíjate que la franquicia se considera un paso evolutivo. Yo en lo personal lo comulgo mucho. Un paso evolutivo del sector empresarial de la humanidad. Porque fíjate que el corporativismo tradicional básicamente era basado en conceptos cerrados, socialmente hablando. Es decir, ofrecía lo que llamamos los dos brazos a la sociedad. Las empresas tradicionales corporativas, digo, por un brazo ofrecías productos o servicios y por el otro ofrecías empleo, pero de resto te flanqueabas y más bien no dejabas pasar al resto accesos de información ni inserciones incluyentes. En las franquicias comienza a ser una nueva estirpe de empresario, porque el franquiciante es un empresario que, lejos de guardarse el secreto, comenzó a hacer negocios con el secreto, en donde asumió como objeto empresarial enseñar a otros a ser empresarios. Por eso las franquicias están basadas en una premisa muy bonita, que es empresarios forjando empresarios. Claro. Así, todo franquiciante debe considerarse y tiene que tener las capacidades para ello de ser líder y educador. Y claro, todo franquiciado que se interese, en lugar de inventarse su negocio de cero, en lugar de ejecutar ese emprendimiento primario, que ya sabemos el riesgo que ello implica, 95% no lo logra y apenas el 5% sí lo logra, entonces debe estar abierto a jugar en equipo y a dejarse enseñar también. Claro. Lo que no implica, Valeria, que los franquiciados no puedan aportar factores evolutivos al sistema, que son muy importantes, porque lo bonito de esto es que si tú escoges bien a los franquiciados y cada uno tiene su tienda que todas las mañanas se las abre y pasa el día trabajando en ella y la cierra tarde, van a venir excelentes ideas de parte de los franquiciados hacia el franquiciante. Ahí comienza la magia del sistema, la interacción de conocimiento. Y no son pocos los inventos, las propuestas de grandes cadenas
que han venido de la base de los franquiciados y han sido propuestas a la casa matriz. Para poner un ejemplo, si podemos nombrar alguna marca, Valeria, ¿podemos nombrar algún ejemplo? Sí, por supuesto. Bueno, como el caso de la cajita feliz, Valeria, de McDonald's, que no la inventó la corporación de McDonald's, la casa matriz, la inventó un franquiciado. Y los latinoamericanos tenemos que estar orgullosos porque seguramente estamos pensando que el franquiciado era de Europa o de los países nórdicos. No, señor. Doña Yolanda Fernández de Cofiño, franquiciada de Guatemala de McDonald's, fue la que propuso la creación de la cajita feliz. Por cierto, considerado, Valeria, el invento más trascendental de la historia de McDonald's luego de la creación de McDonald's. ¿Me explico? Wow. Así que lo bonito de esto es el juego en equipo, la interacción, la información de abajo a arriba y de arriba a abajo, cosa que además lo interesante es que eso, esa evolución, esa propuesta no solamente beneficia al franquiciado que la propuso, sino a la propia casa matriz y a todos los cofranquiciados del mundo. Claro. Repito, esto es un juego en equipo que está dando resultados. Sí, es todo un proceso de co-creación y me encanta. Y vamos a hacer algo, queridos amigos, vamos a un breve corte musical y me encantó, y vamos a irnos con este mensaje que dijo Alfonso, que me encantó, fue, no recuerdo exactamente las palabras, pero tú dijiste franquiciados. A ver, la premisa basada en el sistema es empresarios forjando empresarios. Eso, empresarios forjando empresarios, me encantó eso. Y con ese mensaje vamos a ir a un breve corte musical y volvemos en un par de minutos. No se vayan y vamos a escuchar a Raquel Torres con su nuevo sencillo Que renazca tu alma. Y aquí estamos de regreso, queridos amigos, por Pangea FM en Elevando tu Capacidad. Estábamos conversando con nuestro queridísimo amigo Alfonso Riera. Y la última parte que conversamos era todo lo que tenía que ver con los tiempos para que una empresa se convierta en franquicia, cuándo era el momento ideal. Hablamos también de las responsabilidades del dueño del negocio, tanto del dueño del negocio como del franquiciado per se, ¿no? Tanto del franquiciado dejarse enseñar y del dueño de la franquicia de entender que tiene que pasar de ser de gerente y convertirse a un líder y enseñar, transmitir los conocimientos. También hablamos al final de que el éxito de una franquicia no viene de arriba hacia abajo, es bidireccional, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, y hay un proceso de co-creación. Si te perdiste algo de lo que hablamos de la primera parte, no te preocupes. Puedes puedes visitarnos por YouTube, por Pangea Digital, o buscarnos en un par de días por Spotify y vas a poder escuchar el programa otra vez y compartirlo con tus amigos. Alfonso, te tenemos de regreso. Me parece súper interesante el tema. De verdad que me parece no solo interesante, sino también muy relevante, ya que muchos de las personas que nos escuchan están ya sea en su proceso de creación de una empresa o de la posibilidad de abrir una franquicia, ya sea convertirse en franquicia o comprar una franquicia o comprar un negocio. Te hago una pregunta. Hablamos bastante de lo que es el dueño del negocio. ¿Por qué no hablamos un poco de la persona que está en ese proceso de compra de un negocio, que tiene como posibilidad comprar una franquicia? ¿Ok? Y ya hablamos la diferencia entre comprar una franquicia y desarrollar un negocio desde cero. Pero me gustaría que habláramos un poco de la persona, del franquiciado, de esa persona que va a entrar en un proceso, ya sea desarrollando un negocio o comprando una franquicia. Con todos los años de experiencia que tú tienes, ¿cuáles son esas cualidades, capacidades y habilidades que esa persona debería tener o desarrollar? Fíjate, Valeria, bueno, y además es lo que abunda esa comunidad. Fíjate que es el 85% de la humanidad completa la que anhela tener un negocio propio. Fíjate que de parte del franquiciado, justamente hay dos posibilidades cuando un ciudadano quiere montar un negocio. Uh-huh. Dos posibilidades universales. Una lo inventa, lo cual es lo que llamamos el emprendimiento primario. Sin embargo, ya sabemos que esa actividad implica riesgo, por supuesto. Es probable y muchos lo logran,
pero las estadísticas hay que atenderlas también. El 95% muere en el intento, pues, ¿no? Claro. Ahora, comprar una franquicia no es para todo el mundo. Aquel que nació con una vena de emprendedor creativo no se va a sentir cómodo comprando una franquicia. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo. Yo creo que Steve Jobs hubiese comprado una franquicia y se hubiese sentido enormemente frustrado porque no era su personalidad, su energía, su ADN. Él era de alguna manera creador, proactivo, por eso él era emprendedor por naturaleza. Pero la mayoría de la gente lo que quiere es montar un negocio y reducir los riesgos. La otra forma de montar negocio no es inventándolo, sino comprándolo inventado, Valeria. Claro. Ahí es donde estamos en el tema de la franquicia. Por eso el tema de las estadísticas, en donde tú ves que el 85% de la humanidad sueña con tener su negocio propio y el 5% lo logra, para nosotros está basado en un axioma muy interesante, que ojalá podamos convencer a ese 5% que lo logró para convertirse en franquicia y extender su mano de ayuda al 85% que así lo desea, a tener un 85% de probabilidad, porque recordemos que el 85% de las franquicias que se abren en el mundo llegan al 5º año. ¿Me expliqué el axioma? Convencer al 5% que logró ayude al 85% que así lo anhela a tener un 85% de probabilidad. Ese es un poco el axioma que estamos trabajando. Ahora, el franquiciado, el ciudadano que de alguna manera opta por esto que llamamos emprendimiento secundario, porque un franquiciado igual es un emprendedor, al final va a montar su negocio propio. Lo que pasa es que está recibiendo coaching, está recibiendo ayuda, está recibiendo colaboración. Claro. Lo primero es que tiene que convencerse de querer montar su negocio, lo cual implica un factor de riesgo, un factor actitudinal ganado a la idea empresarial. Y segundo, bueno, que tenga una inteligencia emocional, Valeria. De hecho, cada vez son más las franquicias que prefieren gente sin experiencia en el rubro de qué se trate para poder enseñarlo de cero y que de alguna manera el franquiciado esté mucho más abierto al aprendizaje y sea más, por llamarlo de alguna manera, más dócil a la instrucción. Ahora siempre recomendamos, Valeria, aparte de tener el monto adecuado para el concepto que te guste, dígase la inversión, tener los fondos, que llegues a ello, de escoger el concepto que te agrade, que es muy importante, Valeria. Montar una franquicia no es retirar el dinero 15 y último, es vivirla, claro. Es atenderla con pasión. Detrás de cada negocio y de cada tienda la idea exitosa, la idea es que haya un propietario que le dedique la vida y el alma a ese negocio. Esa es la diferencia. Pero siempre recomendamos un pequeño detalle y un pequeño consejo, que además es muy económico, que es un pequeño estudio de mercado que le va a costar, si acaso, $10 y una encuesta de 3 palabras, que es, si a usted le gusta una franquicia en particular, busque a franquiciados que ya estén operando tiendas de esa cadena, invítelo a un café, que le va a costar máximo $10, incluyendo el panecito, y le hace una encuesta de 3 palabras. ¿Cómo te va? Déjalo hablar, porque esa persona no tiene por qué mentir. Si claro. Le va bien, te lo va a decir con orgullo y te va a ratificar la invitación. Y si le va mal, te lo va a decir también con mucha crudeza, para que de alguna manera alertar sobre el error que él mismo cometió y evitar que caigan más. Claro. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que un franquiciado, o sea, una persona que potencialmente, vamos a hablar hay dos etapas, la etapa previa a comprar la franquicia, número 1, y la número 2 sería la etapa después. Vamos a hablar primero de la etapa previa, cuando la persona está en la búsqueda de una franquicia o de un negocio a comprar y empieza todo ese proceso de búsqueda y como tú lo dices, tienes la pregunta de 3 palabras. Ahora, adicionalmente a eso, ¿cuáles has visto tú que son los errores más frecuentes? Porque con tanta información que hay en el mercado, con tantas opciones que hay en el mercado, a ver, ¿qué le podemos decir nosotros a las personas que nos están escuchando para ayudarlos a ser más selectivos y a poder ser más eficientes en la selección de cuáles son las mejores opciones para ellos? Bueno, yo creo que hay 3 puntos que podemos comentar. El primero es, engánchese con un concepto que a usted le agrade profundamente.
comprar una franquicia es un modo de vida, es montar un negocio que de alguna manera no solamente vas a arriesgar o a colocar dinero, sino a atenderlo todos los días. Hemos visto cómo en algunos casos hay franquiciados que optan por comprar un negocio que no le agrada tanto, pero que los numeritos aparentaban ser buenos. No, hombre, hay muchas franquicias en el mundo. Se cuentan en 90.000 empresas franquiciantes en el mundo entero. Hay de todas las calidades, cualidades, montos, sectores y rubros. Así que ojalá que pueda encontrar uno que no solamente tenga la potencialidad de la rentabilidad, sino que le apasione su oficio, le apasione el rubro. La segunda recomendación es averigüe antes de invertir. Porque recuerden que también los franquiciantes son vendedores y estamos de alguna manera, en una campaña perenne en contra de lo que llamamos la franquicia chatarra, que ofrece y ofrece y no ejecuta. Claro. O peor aún, que de alguna manera abandona a los franquiciados, que lamentablemente existen, pero repito, en la medida en que la humanidad conozca más de la franquicia, se vuelve un comprador mucho más calificado como para obligar a profesionalizar la oferta. ¿Por qué? Porque a un comprador que conoce no se le engaña tan fácil. Entonces, averigüe antes de invertir, es la segunda recomendación. Y la tercera, no desdeñe, no subestime y todo lo contrario, estime eventualmente conveniente dejarse ayudar, porque hay asesores en todo el mundo y en Estados Unidos, son varios, abundan los especializados en materia de franquicia, que no solamente ayudan a franquiciar a las empresas, sino también a llevar de la mano en lo que llaman la búsqueda y de opciones de el perfil del franquiciado, del candidato. Eso quiere decir que haciendo adecuadamente este recorrido, creo que se apuntará más al centro de la diana. Ok, estamos hablando ahora del tema tan importante como es el tema de los asesores. El tema de los asesores me lleva al próximo punto, que sería tu equipo de trabajo. ¿Cuál es el equipo de trabajo que una persona que está en la búsqueda de adquirir una franquicia o un negocio debería tener alrededor de ellos? Es decir, el franquiciado, el interesado en comprar una franquicia, ¿qué equipo debería tener alrededor de él? Bueno, fíjate, primero si es una decisión solitaria, que en algunos casos ocurre, una simple persona que quiere montar el negocio, pero también abunda, Valeria, las decisiones familiares, claro, que es bien sea en el núcleo central de la pareja y se van eventualmente a vincular ambos. También pasa que algunos hijos pueden vincularse a la decisión, o pasa también lo que llamamos un pool de franquiciados, bien sean amigos, conocidos o relativos o parientes que juntos deciden hacer el emprendimiento. Lo más importante allí es la definición de quién va a ser la cabeza operativa. Además, las cadenas serias de franquicias, las empresas franquiciantes serias, así lo van a exigir. Claro. Así lleguen 5 interesados en comprar la franquicia, una cadena seria franquiciante va a preguntar quién va a ser la cabeza. Y la cabeza no solamente implica el que levante la mano y eventualmente aparezca en las firmas documentales. No, ¿quién va a amanecer pensando en el negocio, pasar el día pensando en el negocio y acostarse tarde pensando en el negocio? Ese va a ser el franquiciado real. Así que independientemente de los que acompañen a la decisión, la cabeza es la punta primordial, la punta de la lanza con el cual interactúa y desarrolla con el franquiciante y desarrolla el modelo de negocio día a día. Claro, claro. Ahora, en el caso, por decirte, y es lo que yo he visto, ¿no? Aquí en Estados Unidos es muy importante, por decirte, dentro de ese equipo de trabajo, en el proceso de compra, es muy importante la asesoría tanto de un consultor que les ayude en el proceso de búsqueda, como también es muy importante el apoyo legal, lo que es la parte de un abogado que revise todo lo que es la documentación y todo lo que conlleva tanto obligaciones y derechos y acuerdos dentro del proceso. Ahora,
cuando estamos hablando de una persona que está convirtiendo su negocio en franquicia. Entonces, ¿cuál sería el equipo de negocio o el equipo de trabajo que tendría que tener o que tú recomiendas tener para ayudar a ese empresario a convertirse en franquicia exitosamente? Sí, fíjate, Valeria, el proceso de lo que llaman estructuración de un esquema de franquicia, que en el mundo ya de alguna manera tiene un nombre universal, inclusive. Le preguntas a una consultora en Hong Kong, en Estados Unidos, en Latinoamérica, más o menos van a proponer el desarrollo de 5 fases. Y el esquema o el proyecto suele denominarse desarrollo conceptual instrumental de un esquema de franquicia. Esas 5 fases son, comenzando por lo que llamamos la determinación de las políticas de franquiciabilidad, que es la macro ruta de acción y los componentes esenciales, qué se va a franquiciar, hasta dónde llegan las responsabilidades y hasta dónde puede el franquiciante comprometerse en sus distintos grados de evolutivos, donde se encuentra evolutivamente el franquiciante, hasta dónde se puede comprometer de conformidad con las características de cada caso, ¿correcto? Claro. ¿Cuál es el perfil de franquiciado? ¿Cómo llegar a ellos? Y repito, hasta dónde llega la responsabilidad en cada fase, quién busca el local inmobiliario, quién negocia el local, quién firma el contrato de arrendamiento, quién hace el proyecto arquitectónico, quién ejecuta la procura de los equipos, de los muebles, hasta dónde se vincula el franquiciante para la escogencia o selección del personal, cuál es el proceso de capacitación al franquiciado y al personal clave, todos los factores de proveeduría, esa macro ruta de ideas trascendentales se ejecutan en las políticas de franquiciabilidad. Luego el segundo módulo son los escenarios financieros, se valora obviamente cuál es la propuesta de negocio al franquiciado, qué negocio le estoy proponiendo, ahí hay proyecciones de financieras, escenario de ganancias y pérdidas, y ahí se calcula el intangible de la franquicia, derechos de entrada, regalías, aportes publicitarios. En tercer lugar se desarrollan los instrumentos comerciales, que en Latinoamérica se llaman circular de oferta de franquicia y en Estados Unidos se llama FDD, lo hablamos, el Franchise Disclosure Document, porque es el instrumento de oferta a los candidatos. En el cuarto lugar, los manuales operativos, que toda empresa franquiciante debe ejecutar por 2 razones, porque el franquiciado lo recibe como guía de consulta y el estándar en blanco y negro, pero también una razón jurídica, porque la única manera de cómo un franquiciante puede obligar a un franquiciado que no es empleado del franquiciante, sino socio, a cumplir el estándar, es por haberlo pasado en blanco y negro, inscrito con los manuales operativos y vinculados a los contratos, que son de obligatorio cumplimiento. Y en el quinto lugar, lo que llamamos el marco jurídico, que es el desarrollo de los modelos de contratos, carta de intención, contrato de franquicia y los modelos asociativos. Todo ese kit instrumental es lo que implica convertir un negocio a franquicia. Y suelen hacerlo firmas especializadas en esta materia que cubren lo empresarial, lo comercial, lo financiero y lo jurídico. Correcto. Te hago una pregunta en el tema de estadísticas, porque tú corres unas estadísticas bien interesantes. ¿Hay algo más que quieras aportar que te parezca que es importante que nuestros oyentes tengan presente? Bueno, fíjate, Valeria, yo creo que este tema de la franquicia, ya inclusive hay quienes lo están denominando más que un esquema de negocio como un movimiento empresarial. Porque recuerda, repito, el franquiciante es de una estirpe empresarial distinta que abrió su compuerta empresarial y basa su crecimiento en enseñar sus secretos a otros, ¿correcto? El mundo ha entendido el valor que tiene el jugar en equipo. No es lo mismo una mente enfocada en un modelo de negocio que muchas mentes teniendo el mismo negocio. La dinámica de fortaleza mental, intelectual, práctica se dispara de manera exponencial. Y de alguna manera el esquema ha agradado con resultados positivos. Hace 20 años, Valeria, se contaban en 9.000 empresas en el mundo. Hoy día se cuentan en 90.000. Al ritmo de crecimiento del sector, estimamos que al 2030 es cerca de las 250.000 empresas franquiciantes. Llega un momento en donde hoy puede ser un maybe, pero mañana puedes convertirse en un mo. Claro. Porque todo aquello
que inclusive detracte hoy día el esquema de franquicia, cuando vea que tu competencia está creciendo exponencialmente un 10-1 comparado contigo, que lo estás haciendo a punta de tu bolsillo y esfuerzo propio, vas a comenzar a pensar, o me monto en el tren o me deja el tren. Claro. Ahora, que no sé si tienes alguna otra estadística que quieras comentar, pero te quiero hacer una pregunta específica con lo que estás diciendo, porque ¿qué tipo de preparación esa persona que está viendo el crecimiento, pero no está lista para convertirse en franquicia, pero está viendo el crecimiento, o esa persona que está con idea de ser parte de un negocio propio, ¿ok? Llámese franquicia, como franquiciado, ¿qué tipo de entrenamiento ellos pueden empezar a hacer en ellos mismos que los ayude y los apoye en esos años o en ese proceso hasta llegar al punto de que estén listos para tomar ese paso? Bueno, fíjate que el tema latinoamericano, que repito, como son territorios en donde no suelen haber leyes de franquicia, Brasil tiene una ley de franquicia, Argentina tiene una ley de franquicia, pero son básicamente disclosure laws. No son leyes que imponen requisitos para ejecutar el programa, sino más bien informarle al Estado el programa que tienes, pero no te lo evalúan, simplemente informas, lo que llamamos control a posteriori, pues, ¿no? Okay. Pero fíjate el tema, cuando tú creas un negocio en Latinoamérica y el negocio damos por hecho que es exitoso y llama la atención, no van a pasar mucho tiempo para que se te acerque gente diciendo, oye, quiero estar, invítame, quiero formar parte. Generalmente, repito, los primeros que se acercan son los familiares, vecinos, amigos, ¿me entiendes? Claro. Y llega un momento en donde esa persona decide, bueno, vale, yo voy a montar un segundo restaurante o una segunda tienda. Suele ser muy común el que en la primera es de él y la segunda metiste de socio a tu hermano y la opera a tu hermano. Ya allí hay una franquicia, Valeria, la llamamos protofranquicia, porque están los elementos de hecho más no de derecho, pero eso suele ser muy común. Es más, si vamos a un pueblo muy pequeño de nuestros países, seguramente vemos un negocio que se repite 2 o 3 veces. Empanadas Doña María, pero hay 3 empanadas Doña María. La pregunta es, bueno, ¿dónde está Doña María? Porque ya no puede estar en los 3. Y suele ser muy común que Doña María esté en uno, en el primero, y luego te dice, aquel otro me lo atiende mi hija y aquel otro mi hermana. Ya eso es una franquicia, lo llamamos franquicia, porque ese señor se tragó un franquiciante y nunca había leído un libro, pero ejecutó el programa, así sea en base a su familia directa. Claro. Lo primero que de alguna manera recomendamos es que se empapen un poco de estos temas, de que comiencen a leer un libro, a participar en una charla de lo que significa una franquicia, porque primero te puede llamar la atención para que evoluciones en ese sentido, o cuidado y nos llevamos la sorpresa de que ya lo ejecutó sin haber leído ningún libro en cualidad de franquiciante en lo que llamamos la protofranquicia de hecho, no de derecho, que repito, abundan en el mundo y ellos ni siquiera lo saben. Claro. Que son franquicias ya. ¿Me explico? Sí, sí, total. Ahora, Alfonso, una pregunta que seguro muchos de nuestros oyentes están haciendo es el tema de Internet. O sea, ¿existen franquicias online? Y cómo de existir, cómo ha afectado el tema de Internet a las franquicias actuales. O sea, cuéntanos un poquito de eso, de qué está pasando con las franquicias y el tema de las ventas online. Sí, fíjate que el tema digital, bueno, está cambiando, cambió el mundo, no es que está cambiando, ya es una realidad. Claro. En primer lugar, ya el tema de la comercialización de franquicias, para hablar de un primer punto, cambió radicalmente. Anteriormente la búsqueda de una franquicia implicaba la búsqueda de revistas, de directorios, participación exclusivamente en las ferias o llegarle a un gerente porque te gustaba una marca. Ahorita en Internet está todo. De hecho, la mayoría de los contactos que se hacen entre interesados y empresas franquiciantes se están haciendo online. Claro, eso todavía no ha acabado con las ferias de franquicias, las rondas de negocio, los seminarios, porque la gente de alguna manera, sobre todo en Latinoamérica, Asia, África, lo presencial todavía sigue siendo importante. Puedes tú tener un primer approach digital, pero luego quieres verle la cara a la persona, estrecharle la mano, verle la pepa del ojo, como llamamos, ¿correcto? Claro. Lo segundo es en la actividad comercial per se. Cada vez son más las ventas online. Sin embargo,
todavía hay una comunidad y a mi juicio nunca va a acabar de visita al retail, porque además el ser humano necesita esparcimiento, caminar, pasear, tomarse de la mano, observar, vivir la experiencia. Eso sí, las cadenas están migrando, Valeria, una cosa muy interesante, a lo que llamamos la venta de productos, a la venta de conceptos. Como el producto lo puedes encontrar inclusive online, tú como tienda, como retailer, tienes que de alguna manera preparar el campo para que el cliente viva una experiencia. Repito, porque el producto lo puedes encontrar por internet y lo compras apretando un botón. Ahora, claro, no es lo mismo salir a vivir la experiencia. Por eso, todos los modelos y los formatos están enfocándose en hacer de la compra una experiencia vivencial, desde los olores, lo visual, el trato, la música, absolutamente todo. Si es gastronomía, si es ropa y confección, cualquier cosa te está llevando a que vivas una experiencia, que es lo que el ser humano está buscando a título presencial. Y eso, las franquicias de alguna manera lo potencian, porque no es lo mismo que una cadena esté atendida por gerentes a que una cadena esté atendida por propietarios. Esa experiencia se potencia cuando el dueño está presente. Por eso claro, las cadenas de franquicias tienen una resiliencia y un factor evolutivo y un contacto directo con el cliente final que las hace mucho más potables y de alguna manera evolucionadas en ese sentido. Excelente, de verdad me encantó lo que dices, porque es real. Es real y yo lo he vivido, y este fin de semana pasado, tú lo estabas diciendo y me estaba acordando perfectamente cuando mi esposo quería pedir comida por teléfono de un restaurante específico. Yo le dije, no, es que ese restaurante a mí me gusta ir, porque me gusta cómo me atienden y me gustan cómo me ponen la comida y me gustan, o sea, era la experiencia, como tú dices, porque la comida sabe igual, me la traigan a la casa o la coma en el restaurante, sabe exactamente igual. La diferencia es, como tú dijiste, la experiencia. Alfonso, correctamente, llegamos casi al final del programa y me gustaría que dieras un mensaje final a nuestros oyentes. ¿Con qué los quieres dejar? Bueno, Valeria, fíjate que vuelvo a retomar un tema que veníamos conversando, la forma clásica de hacer empresa, el corporativismo, oye, nos llevó a un punto en donde yo he llamado el paradigma empresarial, que es que pareciera, Valeria, que todos los males de la humanidad apuntan al empresario a ser el culpable. Claro. Y eso no es justo. Si bien es cierto, algunas empresas, bueno, cometieron algunas fechorías sociales, ambientales, pero no es justo que lo paguemos todos, los grandes, los medianos, los pequeños y los micros. Claro. Pero en el fondo, yo creo que la humanidad, ya somos 8.000 millones de personas viviendo en este planeta, ya nos empezamos a tocar hombro a hombro, inclusive a incomodar. Yo creo que la humanidad lo que está pidiendo a gritos es inclusión, y el sector empresarial tiene que responder al respecto para quitarse ese dedito de encima que nos está apuntando. Claro. Y una de las respuestas, quizás más pragmáticas, de inclusión empresarial se manifiesta en las franquicias, Valeria. ¿Por qué? Porque, repito, el franquiciante es un empresario que decidió a extender el tercer brazo que hablábamos, porque en uno sigue ofreciendo empleo, en otro productos y servicios, pero ese tercer brazo apenas lo estamos comenzando a entender, que es brindarle la oportunidad a un ciudadano para convertirlo en empresario y ayudarlo a ser exitoso. Por eso se considera la franquicia como el esquema más inclusivo e incluyente de corte empresarial que hoy día se esté ejecutando, y ¿sabes qué? Y está teniendo buenos resultados. Así que impulsemos ese factor de inclusión social empresarial. Excelente. ¿Cómo te pueden contactar? Y bueno, no sé si quieres brevemente, nos queda un minuto, si quieres comentar un poco cómo puedes ayudar tú a las personas y cómo te pueden contactar. No, con gusto, en nuestra página web www.frontconsulting.com y en nuestra red iberoamericana de consultores de franquicia, que ya la voy a explicar, franquiciasfci.com. Valeria, now, comenzamos en Caracas, convirtiéndonos en la primera firma especializada en esto en Venezuela, pero luego abrimos oficinas en República Dominicana hace 17 años, luego en Perú hace 14, luego en Puerto Rico hace 3 años, en Ecuador hace 2 años, y este año abrimos en El Salvador.
Sin embargo, los que nos dedicamos a esto en Iberoamérica no somos muchos. Esa amistad, porque nos conocemos de hace muchos años, la convertimos o formalizamos en la entelequia, la formalizamos creando la primera red de firmas consultoras de franquicia iberoamericana, hoy día compuesta por 17 países, un consultor, la líder, la referencial, la más importante por país, donde participan nuestras 6 oficinas y otros 11 países más. Lo que pasa es que a la red se le denominó como a nosotros, Front Consulting International, FCI. Por eso estamos a la orden en 17 países. Por eso el eslogan nuestro, donde lo requieras te podemos ayudar en materia de franquicias y negocios, por un especialista profundamente experimentado, serio, en 17 territorios. Y estamos a la orden para ello. Excelente. Bueno, queridos amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar hoy con nosotros. De verdad, es un honor tenerte en el programa. Lo repito, eres la persona que conozco que más sabe sobre el tema de franquicias. Y, querido oyente, si quieren explorar más este tema o tienen dudas o tienen preguntas sobre este tema, no duden de contactar a Alfonso. Él es excelente en lo que hace y su empresa, estoy segura que los va a poder ayudar en su proceso. Así que bueno, muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros aquí y compartir tus experiencias. Y a ustedes, queridos amigos, recuerden de poner algo en acción de lo que hayan aprendido hoy. De esta forma finalizamos una vez más nuestro programa de Elevando tu Capacidad. No olviden de conectarse con nosotros a través de Instagram y Facebook, donde pueden hacernos preguntas, pueden preguntar no solo preguntas sobre los temas que hemos tocado aquí, pero también de cómo podemos llevar esto a sus empresas y a sus comunidades. Y pueden conectarse con nosotros por @elevandotucapacidad. Les acompañó Randy Walls en la producción general de la estación, Edgar Paredes en la dirección general y su servidora Valeria Grunbaum. Les deseamos Chao, Valeria, un gusto. Gracias a ti, Alfonso. Les deseamos a todos una excelente semana y hasta el próximo martes a las 8 de la mañana, hora de Miami. Pero antes de irnos, los voy a dejar con la canción de Víctor Manuel que se llama Quiero Tiempo. Esta canción fue compuesta por nuestro querido venezolano Juan Carlos Luces, quien ganó un Grammy como canción tropical la semana pasada. Así que vamos a celebrar con nuestro amigo Juan Carlos Luces, escuchando su canción al final de nuestro programa. Así que bueno, hasta la semana que viene, martes 8 de la mañana, y hasta entonces, muchos éxitos.